Listo, creo que vamos a empezar. Ok, listo. Buenas tardes con los que están presentes. Para mí es un gusto tenerlos este día de docencia con un tema que es súper especial, creo, para todos nosotros. Saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros proyectos. Conocer nuestra historia es súper importante, creo que para todos nosotros. Personalmente, siempre fue y seguirá siendo un orgullo trabajar en esta unidad, no solamente por la mística de las personas que trabajamos ahí, sino también por su historia, por su rica historia, y porque ha sido la unidad pionera en un montón de tratamientos y manejos de la terapia intensiva a nivel nacional. Por eso creo que era súper importante abordar este tema, ya que se ha cumplido un aniversario más de la unidad. Le he pedido que nos ayude al doctor Edison Ramos, que todos lo conocemos, nuestro compañero de unidad, que nos haga una reseña, ya que él ha tenido gran cantidad de material, sobre todo audiovisual, para hacer una reseña de todo lo que ha sido a través del tiempo la terapia intensiva del Carlos Andrade Marín. No necesita presentación, les dejo con ustedes al doctor Edison Ramos con el tema de la historia de nuestra unidad. Doctor, muchas gracias por su participación y muchas gracias por ayudarnos con este tema. Gracias, Gabriel. Estimados compañeros, buenas tardes con todos. Siempre será un gusto compartir con esta extraordinaria familia. Tenía una cuñada hace muchos años y que refleja esa unión y ese compañerismo y las ganas de salir adelante. Me había contactado Gabriel hace unos días para ver si se podía comentar algo acerca de la historia de la terapia intensiva, especialmente en este mes de mayo que se cumplió 50 años de su existencia en la seguridad social. Vamos a hacer un poco de historia. He tratado de conseguir algunas fotos que son de mi autoría y otras que obviamente pues he tenido que buscar en algún lado, y algunas fotos de las promociones de los colegas médicos que hace unos años el doctor Guillermo Falconi nos facilitó cuando justamente fue su despedida. Corría el año de 1970, donde ya el Hospital Carlos Andrade Marín empezó su apertura. Esta idea de crear un hospital en la ciudad de Quito partió muchos años atrás, aproximadamente 5 o 8 años que se demoró en construir. Perdón que Y le a los 2 interrumpa. años... ¿Le puede poner la pantalla en vista de proyección, por favor? A ver, ahí está. Ahí está, listo, gracias. Entonces les comentaba que hacia el año 70, que justamente en una misma fecha, 30 de mayo, el hospital abrió sus puertas. 2 años después se vio la necesidad en el hospital de crear un área donde se pueda recibir a pacientes que estaban en estado delicado de la salud. Inicialmente fue una unidad pequeña que se había logrado adecuar con escasas camas y con personal que en ese momento no tenían la especialidad. Estamos hablando del doctor Carlos Salvador García, un médico neumólogo, a quien afortunadamente yo tuve la dicha de ser su alumno, y como él diría, si me vería, por shuncho te hiciste intensivista, pues yo le agradecería mucho esas palabras al doctor, porque así era como él, en su lenguaje para tratar de ganar adeptos, nos decía, y no contar también las anécdotas cuando uno no podía responderle a sus preguntas. Era seguro la manoteada que nos pegaba sin importarle. Y eso sí, un caballero siempre con las damas, pero con nosotros los varones se desquitaba totalmente. Desde aquella apertura, hace unos años, el hospital igual sacó una trayectoria. Sin embargo, por AOB se olvidaron de mencionar los hitos que es la creación de la unidad de cuidados intensivos hacia el año de 1972. Desde esa fecha hasta la presente, grandes han sido los acontecimientos y grandes también los personajes que han permitido que hoy por hoy nosotros estemos acá conversando. Debemos recordar que esta unidad de cuidados intensivos del Andrade Marín es el formador de muchos de los colegas que están dispersos en todo el país, ejerciendo su especialidad.
obviamente, en los principios, como les decía, el doctor Salvador, médico neumólogo, se fusionó con médicos internistas, neurólogos, médicos afines, quienes a lo largo de su trayectoria empezaron a crear y a consolidar lo que es el funcionamiento de la terapia intensiva. Obviamente para todos era una novedad. El hospital, si ustedes pueden recordar, algunos tenía un tipo de señalética en los techos, y cuando en la unidad de cuidados intensivos por esas épocas se quería hacer algo, todos los colegas del hospital se enteraban por esta alarma visual que había, y acudían a la terapia con la novedad de ver cómo se puede implantar un sistema venoso central, que por decir, al momento, no sé si ustedes recuerden cómo era una vía central, un certofix, prácticamente era del grosor de una mina de suero con esa rigidez, y ese era un dispositivo que se lo colocaba tanto a nivel subclavio como a nivel braquial. Entonces hablamos de cambios muy importantes. Una vista externa de nuestro hospital, desde la emergencia ya apreciamos lo que actualmente es el ala norte de la unidad de cuidados intensivos. Casa adentro tenemos acá la primera promoción, o mejor dicho, la primera generación ya de médicos que poco a poco le fueron dando forma a lo que es la terapia intensiva. Tenemos en la mitad al doctor Yandra, un excelente profesional, polémico, una excelente persona. Sin embargo, así como fue querido, también tenía sus detractores, pero siempre ha sido una persona frontal y un visionario. Él fue quien, a partir del año 75, 76, empezó a liderar ya lo que es la unidad de cuidados intensivos, y empezó a buscar mejoras, empezó a traer todo lo que él se formó allá por Sevilla, España, y vino al país, pues, y entonces tenía toda la ilusión, como cuando fuéramos nosotros recién egresados, también tenemos esa ilusión de querer cambiar las cosas, y él fue uno de ellos. Y en ese intento de cambiar las cosas, pues, se unieron también un grupo de personas extraordinarias. Encontramos a su lado al doctor Galo Guerra, al doctor Roberto Suárez, doctor Genaro Cuesta, que, como les mencionaba, tuve la oportunidad de conocerle, doctor Mario Enrique Ceballos, doctora Cifuentes, doctor René Orellana, y el sucesor de la jefatura hasta hace unos años, el doctor Guillermo Falconi. Hago un punto aparte aquí para agradecer a todos aquellos profesionales que les he mencionado, que tuve la fortuna de conocerles, y a quienes también se suma otro grupo valioso de profesionales, quienes en ese momento, en su afán de salir adelante como unidad de terapia, que siempre fue reconocida a nivel de Latinoamérica, forjaron un sistema de régimen de docencia programada que se llamaba, donde había un currículum y había notas para año tras año seguir escalando hasta llegar al último año de la residencia médica. Este grupo estuvo acompañado en su momento de médicos en formación, que les decía, bajo este régimen. Aquí encontramos a un grupo numeroso de colegas. Encontramos acá a quienes todavía están siendo parte de esta grandiosa terapia: el doctor Bolívar Guevara, está la doctora Miriam Barreno, está el doctor Patricio Rosero, que lo vemos ahí totalmente jovencito, ¿no es cierto? Está nuestro querido compañero Pablito Jiménez, y otros colegas que ustedes, no sé si tengan el gusto de conocerles, donde las terapias intensivas de la ciudad que hayan transitado, ¿no es cierto? Entonces, con este grupo de apoyo extraordinario de colegas, se cimentó lo que es la formación de profesionales con el régimen de no un título académico, sino un título de hecho, que inicialmente no tuvo el reconocimiento como tal, porque no había la academia que lo certifique, y que para el año 2000 aproximadamente se lograron hacer estos convenios, y hubo que demostrar que sí se pasó con notas, con estudios, para poder obtener la titulación respectiva. La generación fue creciendo, fue modificándose, muchos de los que están aquí se dispersaron,
fueron a liderar otras unidades. Tenemos al doctor Patricio Reyes, que se dirigió también hacia Santo Domingo y todavía está vigente. Tenemos a la doctora Fanny Grados, que se dirigió al Hospital de la Policía y ha liderado las salas de emergencia, la parte crítica de allá, así como el resto de profesionales que sumaron sus esfuerzos para que la unidad siendo más grande. ¿Aló? Aló. Aquí les comparto unas fotos para hacer un poco de intermedio del doctor Falconi quemándole en ese entonces al doctor Jean Rath. Lamentablemente las fotos no son de buena calidad. Esta es la fecha donde les escaneamos en el 2009. Sin embargo, vemos que además de tener un trabajo, también se compartía alegrías, momentos de reuniones, que siempre han sido importantes en la unidad de cuidados intensivos para mantener esa unión que debe perdurar y perdura hasta el momento. Han pasado los años, las generaciones se han ido sumando. Hacia el año 98 a 2000 empezamos también ya una generación intermedia, donde teníamos la presencia del doctor Fausto Guerrero, Juan Carlos López, que les hago mención en vista de que antes del año 2000 este régimen de docencia era administrado totalmente por el hospital. A partir del año 2000, el hospital se fusiona, hace una sociedad de formación con la Universidad San Francisco, y en el pensum de estudios ingresan los dos colegas, Fausto y Juan Carlos, para sacar su titulación como médicos intensivistas. Y bueno, luego de que ellos rindieron todas las pruebas académicas, lograron la titulación, fueron parte casi inmediata al día siguiente, si lo podemos llamar así, y empezaron a pertenecer al staff de colegas de la terapia intensiva. En ese momento todavía la unidad de terapia intensiva tenía un número de camas limitadas. Aproximadamente la década del 90, 2000, se manejaba con 12 camas totalmente equipadas y 6 que les faltaba implementos para poder funcionar. Sin embargo, en ese entonces el modus de trabajo era muy distinto al que es ahora. Obviamente por la limitación de profesionales titulados, ellos venían en las jornadas diurnas, se probaban los horarios para tener cobertura, había ocasiones en que las noches de fines de semana el ERE mayor pasaba a ser el líder prácticamente de la terapia, siempre en comunicación con los médicos tratantes para ver cómo podemos mejorar. Esto, desde aquel entonces, recuerdo, y es con un poco de risa, ¿ves? Que el doctor Falconi se rompía la cabeza haciendo horarios, 5 plantillas, 6 borradores, y el doctor Pablito Jiménez siempre tenía su propio horario. No sé cómo lo hace hasta ahora, pero siempre lograba sacar un horario adicional y siempre era por nuestro beneficio. Esto con mucho respeto, Pablito, si es que está acá en nuestro auditorio, pero es más o menos para recordarles hasta que en horarios siempre hemos tenido el ensayo hasta buscar cuál es el mejor horario. Y entiendo que hasta el momento no logramos el anhelo de que todos quieran una misma forma de trabajar, porque logísticamente es imposible. Logísticamente es imposible a raíz de estos eventos de contingencia, pues las guardias son cada quinto día, que es distinto, pero el principio de la terapia intensiva era mantener personal fijo justamente para tratar de controlar las cosas que a veces podían salirse de control. Como es una información a veces dicha de una manera distinta en palabras, pero que al final querían decir lo mismo, pero que el paciente los interpretaba distinto y se podían ocasionar confusiones. Esto ya años siguientes tenemos la incorporación a raíz del 2015 de más profesionales. Hasta el 2000, hasta mayo, justamente es coincidencia, hasta mayo del 2015, la unidad funcionaba con alrededor de 20 camas. Recordemos que para ese momento
un grupo de colegas decidió que podían manejar pacientes únicamente de patología de cirugía cardíaca en la llamada UCI-POC, y hacia el 2011, hacia el 2012 desviaron su contingente allá. Sin embargo, luego para el 2013 y 14 se volvió a fusionar ese equipo de terapia de médicos intensivistas, y en el año 2015, como les decía, el 1 de mayo, tuvimos la fortuna de que luego de tantos años de haber solicitado la implementación y la dotación de personal, fuimos escuchados por las autoridades. El doctor Guillermo Falconi, que asumió la jefatura en el 2015 aproximadamente, durante toda su trayectoria luchó constantemente para ampliar, remodelar la terapia intensiva, fruto que le dio más o menos resultados hacia el año 2011, donde se amplió la cobertura de la terapia intensiva. Sin embargo, de ello no se podían habilitar las camas por falta de decisión política. También fueron duros los intentos por conseguir que se dote de lo necesario. Se tuvo que justificar técnicamente y económicamente que era beneficioso para la institución aperturar el número de camas que había logrado conseguir el doctor Falconi. Y en ese entonces, pues, a raíz de que un paciente que ameritaba un trasplante pulmonar y que el país no lo podía conceder, hubo la disposición de que lo recibamos en nuestra terapia intensiva. Ese fue hasta cierto punto un pretexto como para nosotros también exigir a las autoridades cosas. Dijimos, muy bien, nosotros aceptamos la propuesta, pero también pedimos algo a cambio. Y ese algo a cambio fue enviar al extranjero a varios colegas a una pasantía en el Hospital Puerta del Hierro. Mandamos médicos, enfermeras, fisioterapistas, como parte del contingente de terapia intensiva, a que hagan su respectiva pasantía, experiencia en trasplante pulmonar. Es a raíz de ese grupo que fue que la unidad logró años más tarde realizar su primer trasplante con éxito. Durante el año 2015 se logró adquirir las camas, 20 camas nuevas, porque las camas antiguas que habían realmente, créanme que era muy complicado transportarlas. Y los problemas del hospital han sido perennes y cíclicos. En ese entonces, hablo del año 98, en adelante, se dañaban los tomógrafos, no había dónde hacerle. Los médicos residentes menores teníamos que coger al paciente, llevarle en la camilla con unos mega cilindros de oxígeno y llevarles a lo que es la clínica Pichincha, que era el convenio. Entonces, realmente era un suplicio y actualmente todavía tenemos esas inconsistencias de que no tenemos lo necesario. Como les decía, para mayo curiosamente ha sido un mes que se repite. Se logró aperturar las 35 camas. Para ello estaban próximos a salir ya de la especialidad Gabriel, Freddy, me parece que también estaba Lili, y se logró que ellos se queden a devengar en el hospital. Eso nos sirvió bastante para incrementar el número de profesionales, pues ya se quedaban como médicos tratantes, y posteriormente con el resto de generaciones que venían, con Colaborano, ¿no es cierto?, con Mauricio Pintado, Cristian Ceballos, que vemos aquí en la foto, y el resto de colegas que están ahí, se consolidó ya un verdadero equipo para poder manejar las 35 camas que estaban habilitadas. Y en esa trayectoria se logró también conseguir una estabilidad, esa anhelada estabilidad laboral que algunos por muchos años tuvimos que pasar varias vicisitudes. Recordemos que
en la historia del hospital, pocos han sido los llamamientos a concursos. El último concurso fue por el año 2002, 2004 aproximadamente, donde el doctor Patricio Rosero se incorporó ya como oficialmente ganador del concurso. Y con estas expectativas, y para tratar también de mirar hacia atrás y observar lo que algunos de los colegas que estamos acá todavía tuvimos que esperar por esa estabilidad, fue que se decidió conjuntamente con el doctor Abel Godoy luchar por la estabilidad. Lanzamos varios concursos hasta cada 2 meses con la finalidad de que se vayan llenando. Y en esto sí debemos recalcar que se hizo con transparencia, se invitó a todos los que puedan presentarse. Algunos desafortunadamente no quisieron ser parte de nuestra planilla, tendrán sus razones, pero los que están acá son los que verdaderamente por convicción quisieron estar. Y los que están actualmente, los que han entrado estos años, son aquellos que sí, por voluntad, por deseo de superación, por ser parte de este equipo impresionante de médicos y de un hospital también que es insignia de la seguridad social, han entrado a sus filas. Esta es nuestra antigua casa, la UCI Norte, la entrada. Tenían ahí sus papelitos y un timbre para poder comunicarse. Curiosamente, esta simple puerta tenía era más rígida que las puertas que tenemos actualmente. Pasar por esta puerta era realmente una odisea, tenían que anunciarse y a veces no podían entrar ni los médicos interconsultados, si no decían para qué venían ni con quién venían. Ya al interior, la sala norte, vamos viendo poco, como les decían, las imágenes a veces no me acompañan, son borrosas. Vamos viendo las famosas camillas que teníamos, los Stryker ahí, que les decía que pesaban, creo que 3 veces lo que pesaba el paciente, más el paciente, más el cilindro, más el ventilador. Ya pueden imaginarse ustedes lo que era salir a un transporte fuera de la terapia intensiva. Aquí tenemos parte ya de lo que es actualmente espacio destinado a diálisis. Aquí teníamos las camas, encontramos al doctor Bolívar Guevara, estamos al doctor Patricio Rosero en el pase de visita, ¿verdad? Y con Paulo Freire en su momento que estaba en formación. Luego, en esas fechas nosotros teníamos la costumbre también de hacer como tipo imposición a los compañeros que estaban ya saliendo de la especialidad. Y aquí encontramos a nuestra doctora Anabelita colocándole al doctor Paulo Freire esta insignia que le oficializaba como parte ya del grupo de médicos intensivistas del país. Nuestras camas continuamos en la UCI Norte, la mayoría de tomas corresponden allá. Ustedes pueden apreciar cómo era en ese entonces y posteriormente los cambios que hemos ido dándole. Y para el año 2011, como les decía, apenas contábamos con un limitado grupo de talento humano, médicos especialistas, médicos residentes, la mitad de las enfermeras que tenemos actualmente. Siempre habíamos tenido el acompañamiento del personal de farmacia, auxiliares. Entonces, en ese entonces, la plantilla era de aproximadamente 118 personas. Esto, obviamente, con la apertura de más camas, incrementó notablemente lo que es el talento humano. Un día común de visita, pues, siempre ha sido a la cabecera del paciente, curiosamente revisando los monitores, viendo los ventiladores. Y cuando nos tocaba pasar visita con el doctor Marito Enrique Ceballos, pues créanme que él revisaba hasta el seteo de las alarmas de los ventiladores y monitores, porque él consideraba que eso era muy importante. Y obviamente que lo tenía razón. Era una persona que se percataba en los detalles que el resto no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque el disfuncionamiento de una alarma en ese momento podía significar que un paciente se comprometa en su estado y posiblemente el fallecimiento, situación que sería muy lamentable, que afortunadamente no existían ese tipo de eventos.
Aquí tenemos un poco de la visita como era, vamos a ir avanzándole y compartirles un poco también que la terapia intensiva contaba y cuenta con tecnología. Tecnología que siempre ha sido complicada adquirirla. Tenemos nuestro ecógrafo que ya acabó su vida útil, a igual manera que el equipo de RX portátil que teníamos, que también venció su vida útil, y posteriormente entraron equipos de digitalización, y hace un par de años también se logró la adquisición de un ecógrafo bastante bueno, que permite que cada profesional pues pueda trabajar en lo que a él le guste. Teníamos también lo que es para hacer endoscopía y broncoscopías. Teníamos nuestra propia torre. Lamentablemente, eso sí no se lo pudo dejar abasteciendo de nuevo. Hubo muchas trabas administrativas que nos lo impidieron, pero creo que sí se puede seguir adelante con este tipo de actividades. Esta es una de las estaciones de monitoreo central que contaba. En la estación norte teníamos un sitio donde nos sentábamos a revisar el monitoreo de los pacientes a distancia, con la particularidad de que este monitor tenía una novedad. Nosotros desde este monitor podíamos hacer simulación de gasto cardíaco, modificando las variables para más o menos saber qué podíamos hacer con el paciente en cuanto al manejo de drogas vasoactivas. Dicho de paso, por los años 90, 2000, la norepinefrina era un misterio. Básicamente la terapia se manejaba con lo que era el uso de adrenalina, dopamina, dobutamina. Y claro, en ese momento conocer de todos los efectos que podían provocar, así como actualmente tenemos una literatura bastante sofisticada, sí era realmente asombroso. Sin embargo, con esos medicamentos nosotros lográbamos controlar. Recuerdo que en la reincorporación del doctor Rad a la terapia por unos meses, luego de haber ganado el juicio, y cuando pasaba visita y veía que un paciente estaba con 2 vasoactivos y sin el catéter en Song-Ganz, pues montaba en cólera porque nos decía que qué hacemos nosotros con la valoración hemodinámica si no sabemos cómo está. Y hasta cierto punto pues había razón. Entendemos que ahora en la generación se ha ido un poco mistificando el uso de los Song-Ganz. Sin embargo, sí me puedo yo referir en la parte personal que el colocar un Song-Ganz primero es una destreza y luego también permite conocer de mejor manera lo que es la hemodinámica. Traspolado lo que está en el libro a hacer un gasto cardíaco por fin, al hacer los cálculos que en ese entonces eran con una calculadora, ¿sí? Teníamos nuestra libretita de apuntes. En ese momento el teléfono era algo desconocido para nosotros, el celular. Y teníamos nuestra libretita donde ahí anotábamos las fórmulas, hacíamos el gasto y corríamos con el lápiz o el pizarrón que había en el pizarrón que había en la sala de reuniones, hacer los cálculos para más o menos tener idea cómo está el gasto, cómo está el índice, cómo están las resistencias, y luego regresar al paciente para ver qué más podíamos hacer. Así fueron transcurriendo pues hasta que la tecnología nos fue ganando y ahora ya tenemos mejores equipos para gasto cardíaco continuo. Aquí tenemos nuestras reliquias. Lamentablemente, en las épocas en que yo estuve por el hospital, allá por el año 90 como estudiante, siempre me gustó el hospital y de hecho tuve la oportunidad de hacer unas breves prácticas de neumología en la sala de terapia intensiva que estaba ubicada en ese entonces en el 4º piso donde es cardiotorácica. Habían estos ventiladores, los M1, estas son tomas originales. Como les decía, no logré nunca sacar una foto de un MAR 7, que era lo que también se disponía, pero con estos ventiladores M1 nosotros teníamos el manejo de los pacientes. Había también los Puritan Bennett 7200, el Servo I y los BIR. Con esos ventiladores nosotros aprendimos ventilación mecánica.
La ventilación mecánica de ese entonces, como ustedes ven, se manejaba a través de esta máquina que tenía un fuelle y entre sus distintas perillas que calibraban frecuencia respiratoria, le daban una válvula que le llamábamos nosotros. Y esa válvula nos permitía a nosotros darle el modo controlado. Cuando le cerrábamos totalmente la válvula en el MA1 y cuando se abría la válvula estábamos en modo asistido controlado. Esos eran los únicos modos ventilatorios que el MA1 daba. No había el famoso SIMB, el soporte de presión, nada, sino que con esta válvula que tenía un manómetro, veíamos el esfuerzo del paciente cuando ya estaba despertándose. Entonces, esta válvula, este manómetro daba un valor negativo en la flecha. Cuando ya estaba alrededor de menos 15 a menos 20, nos indicaba que el paciente estaba ya en condiciones de salir del ventilador. Igual anécdotas con este también muy importantes porque la PIB que daba era limitada y a veces teníamos que utilizar una lavacara como para hacer trampa de agua e incrementar el valor de PIB. No se diga hacer cálculos de atrapamiento o lo que hacemos ahora en mecánica. Con estos equipos realmente había que ingeniárselas. Y de igual manera había que ingeniárselas hasta para su armado. Como ustedes ven, ese equipito es bastante distinto al que ustedes actualmente lo manejan. En la actualidad son dos mangueras, una de entrada, otra de salida, y a veces otros equipos que solo tienen una válvula combinada, obviamente. Pero armar un MA1 más 1, créanme que era una verdadera experiencia. Se puede decir en ese entonces que el que sabía armar y desarmar un MA1 y armar y desarmar el ventilador de transporte vir, podía llamarse médico intensivista y salir con el paciente en un transporte. Porque eso sí era un verdadero reto saber cómo funcionaba este tipo de equipos. Aquí tenemos los restos de equipos. Vemos a un dragger, tenemos ahí de espaldas a un vir que tenía alrededor de 25 perillas, ¿no es cierto? Y un servo también, que los servos había que manejarles distinto, puesto que en ellos no dábamos frecuencia, sino que teníamos que hacer cálculo de volumen y minuto, para de ahí más o menos ver el volumen corriente que se le podía proporcionar al paciente. Y esos también eran verdaderos retos, porque cuando uno le seteaba mal, obviamente el paciente padecía. Los cilindros de oxígeno que les decía que nos rompían la columna, ahí lo tienen, megacilindros. Ahora son unos cilindros pequeños, fáciles de transportar, pero aquel entonces había hasta extubaciones, porque uno era concentrado que el cilindro no se caiga, mientras que el señor camillero, el dueño de la ambulancia, se lo alaba al paciente y a veces había que regresar corriendo a la terapia a reintubar para proceder con el transporte. Momentos de la terapia, una paseada de visita y tenemos un médico cardiotorácico viendo a sus pacientes. Siempre se trató de mantener la armonía y siempre de mantener esa comunicación. Cuando un paciente iba a ser sometido a cirugía cardíaca los viernes, se hacía una presentación conjunta de los servicios clínico-quirúrgicos y se invitaba a terapia intensiva para ver qué tipo de cirugía se iba a realizar, qué tipo de asistencia iba a tener ese paciente y posiblemente qué tipo de complicaciones. Era un trabajo que se lo realizaba en equipo. Varios pacientes que hemos pasado, una nueva generación de ventiladores, las torres de la terapia intensiva antiguas, tenemos un ventilador de transporte, un Medumat, que lo logramos hace algunos años, ¿verdad? Entonces, este era el ir diario de estar en la terapia intensiva, y nuestro primer cuarto de aislamiento ubicado en el ala norte de la terapia intensiva, era el cubículo número 6, era un cuarto que únicamente disponía de puertas, pero para nosotros ya era un sitio de aislamiento de pacientes. Posteriormente ya esto se fue cambiando, se hicieron las cosas de una manera ya acordes a la realidad y actualmente nosotros contamos con varias box de aislamiento que cuentan con presión negativa y todo. Pero en su momento esto es lo que el hospital tenía para brindar en
cuidados de aislamiento a los pacientes. En ese entonces, y veo que el doctor Guillito está acá, estos son datos extraídos de su repositorio que tenía en el hospital cuando él dejó la jefatura, y que un poco escudriñando lo logré encontrar. Y sus justificaciones, el doctor Falconi, para poder ampliar la terapia intensiva, pues les puso en claro los costos que implicaba la ventaja, ¿sí? Y el egreso o la inversión que tenía que hacer la institución para poder implementar la totalidad de la estructura física de la terapia intensiva con sus respectivos equipos. En ese entonces estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente $1 millón, que al cabo de algunos años fue factible y el proyecto tan anhelado del doctor Falconi dio sus resultados. Este es un extracto del periódico El Hoy, que circulaba por aquellos años antes de que cierre. Esta es cuando el hospital cumplía 31 años. Hablamos del año 2000, aproximadamente 2000, 2001, donde en la entrevista pues se pone de manifiesto que la unidad va creciendo, que tiene un permanente entusiasmo en mejorar con la finalidad de brindar la calidad de atención que los pacientes esperaban. Entonces, desde ya empezó el doctor Falconi a luchar por su terapia intensiva, hasta que finalmente, años más tarde, sus insistencias, los innumerables memorandos que él a su momento envió, las amenazas constantes que tenía la costumbre de hacerlo, pero hablamos de una situación en buen término, porque lo que más hacía el doctor Falconi era respaldar el trabajo de todos y cada uno de los funcionarios de la terapia. Y aquí empezó la toma de lo que era frente a la terapia intensiva actual del servicio de neumología. Se accedió a la ampliación y remodelación de la terapia y se empezó la construcción. Estos son ya fotos de cómo iba quedando la terapia, ¿sí? Se iba rompiendo las paredes para lo que es actualmente colocar los box. Y como ustedes ven ahí, este texto también es tomado de uno de los memorandos en ese entonces del doctor Falconi, quien pone ya conocimiento y quien les indica que luego de 5 años de trabajo finalmente pudimos concretar la ampliación del área de cuidados intensivos. Y se incorpora, como les decía, la ala sur, donde era anteriormente el servicio de neumología. Y entonces, ahí va el número de camas que se habían solicitado. Esto es parte de la obra que se venía realizando ya para ir mejorando la estructura del hospital. Y nos sale pues en primera plana la supervisora de aquel entonces, Gladys Guayasamín. Así fue como se quedó ya la remodelación y la reestructuración del sueño anhelado del doctor Falconi. Tener una terapia acorde a los estándares internacionales, mejorarle visualmente, como ustedes ven. Esto ya es cuando la constructora entregó la obra. Y nuevamente el texto que ustedes ven ahí es autoría del doctor Falconi en uno de sus memorandos, quien indica, como es de vuestro conocimiento, una vez que se han concluido los trabajos de ampliación del área de cuidados intensivos y que se han entregado los nuevos equipos adquiridos por el hospital, el próximo jueves, 28 de julio del 2011, procederemos a trasladarnos al área de ampliación con el propósito de que se inicien los trabajos de remodelación del área en que trabajamos, es decir, de la terapia intensiva norte. A partir de ello, viene ya lo que es la terapia intensiva, los box, la creación de las 2 áreas de diálisis, que como lo vieron en la foto anterior, eran camas de visita que estaban pegadas a lo que actualmente sigue siendo el dormitorio de médicos tratantes. Esta es una visión ya con equipamiento de las camas en la sala norte de la terapia intensiva, donde vamos viendo cómo está ya totalmente lista para poder recibir a los pacientes. Esta es una fotografía actual, post-pandemia, de cómo se la ocupó en su momento para recibir a los pacientes
que por OB necesitaron. No era la primera vez que la unidad recibía pacientes con aislamiento respiratorio. Hacia septiembre, me parece, del 2009, la unidad recibió su primer paciente de H1N1, al cual se lo aislaba en el cuarto que ustedes vieron, ¿sí? Ahí era el sitio de aislamiento y obviamente con todas las medidas que podíamos tener en ese momento, se guardaba todo el proceso de protección respiratoria que conocíamos en ese entonces. Momentos ya también de distinción, como les dije al principio, un equipo unido, un equipo que disfrutaba de las cosas. Era tradicional varios aspectos de celebración en la terapia. El 21 de abril, por la Dolorosa, muy fervientes. De hecho, tenemos todavía en la terapia la imagen ahí para aquellos que somos creyentes, ¿verdad? Y no podía faltar de menos lo que era fiestas de Quito y fin de año. Aquí, encabezados un coro que ojalá no haya quedado vestigios de la grabación porque no nos fue tan bien. Nunca repasamos lo que íbamos a cantar y cada uno cantó en su nota musical que podía. Y obviamente Juan Carlos, el que oficialmente tocaba la guitarra por allá, las reuniones administrativas que se las hacía en un principio en la unidad de cuidados intensivos y luego se creyó necesario salir del ambiente de la terapia y compartir en algo distinto. Es así que aquí tenemos una de las reuniones, pues esto me parece que es por la Diego de Almagro, Rincón del Chagra, no estoy tan seguro cuál es este, pero bueno, se compartía, a más de irnos elegantemente, también discutíamos, no los jóvenes obviamente, sino ya los colegas que estaban ahí, porque siempre teníamos temas que topar, siempre había algo que revisar y siempre había algo que mejorar. De igual manera, aquí se me ha superpuesto nada más, aquí quería dejarles constancia únicamente cómo ha ido cambiando lo que era la flora bacteriana de ese entonces, ¿sí? Los aislamientos bacterianos que el doctor Falconi tenía la curiosidad de que se presenten trimestralmente, y eso nos permitía saber si íbamos por el camino correcto o no. Y ustedes ven que hacia los años, la década del 2000 hacia atrás, nuestra preocupación era el estafilococo seguido del E. coli, ¿no es cierto? Actualmente, pues, esos para nosotros en la terapia creo que no representan peligro, sino toda aquella flora multidrogo resistente que pone en riesgo la vida de los pacientes y que es muy cuestionada muchas veces por los manejos que reciben. En tecnología, la unidad también disponía, como les decía, de herramientas necesarias. La terapia intensiva siempre se ubicó en el primer lugar en el país y ocupaba lugares privilegiados en Latinoamérica porque contábamos con muchas cosas para trabajar. Monitoreo invasivo, balón de contrapulso, se llegó incluso a adquirir el ventilador de alta frecuencia oscilatoria, el bajo, ¿verdad? Aquí tenemos a uno de nuestros pacientes monitorizado con un dispositivo de catéter de Swan-Ganz, también el ecógrafo a la cabecera, y si ustedes notan un poquito la diferencia del ecógrafo anterior que era blanco, aquí pues por AOV el monitor se nos dañó y tuvimos que improvisar con uno de una computadora, que no tenía la misma resolución, pero que sí nos permitía seguir trabajando. Uno de los colegas pues aquí realizando los estudios invasivos, y como ustedes ven acá, en la parte inferior tenemos lo que es la plataforma, el Evans, el vigileo, para hacer ya presión mínimamente invasiva. Dejando un poco atrás el Swan-Ganz, no porque no servía, sino porque no podíamos ya adquirirlo. Pero como les digo, como experiencia personal, el Swan-Ganz permitió conocer a profundidad lo que es el manejo hemodinámico. Sin que esto quiera decir que el Swan-Ganz salvó o no vidas. Eso se queda en discusión y no es el momento, creo que, de topar si es o no útil dicho equipo. Aquí tenemos la consola del balón de contrapulso que la unidad del hospital lo tenía y los pacientes subían con balón de contrapulso.
paciente con su monitoreo ahí establecido, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos logrado tener la ventaja de llegar a utilizar los implementos que los países más avanzados lo tenían en su momento. Un breve video nada más de la colocación del dispositivo. ¿Sí? No me voy a ahondar ahí, pero estas son tomas que logramos hacer en el hospital. También disponíamos muchos años atrás de lo que es ventilación no invasiva, la escafandra, condición que a raíz de la pandemia última que pasamos también tuvo su nuevo auge, su nueva vigencia, como un mecanismo más bien de rescate para intentar con ello brindar algo de asistencia respiratoria ante la falta de equipos de ventilación mecánica. Casi estoy por concluir la presentación. Aquí podemos ver el transcurso de esta pandemia en la terapia, los temores propios de enfrentarnos a lo desconocido, pero siempre con ese entusiasmo y esa predisposición de velar por los demás, de entrar a ese sacrificio, y digo ese sacrificio porque ustedes conocen perfectamente qué es lo que pasó con varios colegas, especialmente con Ricardo, que terminó estando al otro lado de la cama, ¿verdad? Entonces realmente esta es una de las etapas que esperemos no se vuelvan a repetir, pero que nos dan la pauta para indicar que logísticamente estuvimos preparados. Estuvimos preparados porque gracias a la visión de todos aquellos que habían nombrado, doctor Carlos Salvador García, doctor Jan Rad, doctor Guillermo Falconi, con quien muchos de nosotros tuvimos la dicha de compartir, tuvieron esa visión extraordinaria de llevarle a esta terapia. Lo que ustedes han visto ahora es únicamente la culminación de lo que el doctor Falconi inició. Él diseñó la terapia intensiva y lo que hemos hecho estos últimos años, 10 años que hemos estado al frente con Abel, con Fausto, es concluir su obra. Y obviamente seguir adelante en lo que es la parte académica, con todos ustedes que son tutores de las universidades y que obviamente tienen un sitio que si bien las limitaciones, como les dije, no son actuales, han sido reiterativas. De hecho, incluso buscando en el repositorio digital encontré muchas de las memorandos que el doctor Falconi ponía y que incluso en su valentía él pegó en la puerta de acceso. Él llegó a pegar, no tenemos este otro, y eso fue causante de que le quieran hacer un sumario para sancionar la situación que ventajosamente no prosperó. Y no prosperó porque la razón estaba en él y en los colegas que diariamente estaban a su lado, igual que ahora. Diariamente vamos exigiendo, vamos luchando, porque esto es así, van las cosas cambiando y en la persistencia está el cambio. Momentos finales, como les decía, de distinción, vemos a nuestro cantante ahí, el doctor Luis Felipe, en una de las reuniones también que están ahí en una sede social festejando el fin de año, eventos sociales de deporte que también lo hacíamos. Nosotros todos los miércoles teníamos encuentros deportivos de fútbol y vóley en lo que es la sede social del IES. El doctor Ruperto Suárez siempre nos ganaba en vóley, era una persona extraordinariamente deportista, y nosotros siendo bastante jóvenes, pues no lográbamos nunca ni en vóley ni en fútbol ganarles, pero ahí intentábamos hacerlo mejor. Como les decía, también en esa algarabía tenemos los infiltrados, un árabe que está ahí fungiendo de jefe de servicio, es el doctor Guillermo Falconi, quien le ponía ese ingrediente de alegría, pues era el primero que daba el ejemplo de disfrazarse, de hacer algo, de promover a través de ese evento cultural, evento social, la fusión de todo el equipo de terapia intensiva. Colegas que se han incorporado, el doctor Luchito Patiño ya posturno durmiéndose,
aunque no lo crean, el doctor Guerrero también trabajaba, ponía vías centrales, ahora ya es jefe, pues ya no lo debe hacer. Doctor Guillermo Toctaquiza, si estás ahí, Guillo, un saludo. Yo me imagino que estaba contestándole a la esposa, porque eso sí hasta ahora no ha cambiado, ¿verdad? Él siempre se reporta, así esté con el traje de protección, con el EPP, él siempre tenía que reportarse. Dieguito Ortiz, pasando su visita en sus tiempos, hace años, nuestro inclaudicable compañero de lucha y un poquito incómodo a veces con todo, Cristian Ceballos, pero que en realidad es una persona que también le muestra esfuerzo y también a su manera busca mejoras para la unidad. Doctor Patito Rosero, Pablito Jiménez, y ahí como ven una foto de antaño también del doctor Ruperto Suárez y el doctor Genaro Cuesta, que fueron parte de ese grupo de médicos intensivistas. Finalmente, pues, eso es lo que yo les puedo transmitir desde el año 98 que entré a formar parte de la terapia intensiva, cuando logré ingresar en el último grupo. Posteriormente ya vino el posgrado de la universidad. Sin embargo, han sido para mí, desde el año 98 hasta acá, años de mucha alegría, de mucha entrega, y algo que uno admira es que pese a las discrepancias, el equipo de terapia intensiva sigue siendo un equipo unido, un equipo profesional que hasta el momento tiene unos altos estándares. Un poquito les voy a desviar esto y he logrado recuperar una información desde el año 2003 hasta agosto del 2021. Por nuestra terapia intensiva han pasado alrededor de 22.900 pacientes en aproximadamente 20 años, 22.000 pacientes, siendo el número mayor a partir del 2015, que les mencioné, donde se logró cristalizar ya la funcionalidad de la totalidad de las 35 camas. De esos 22.900 pacientes que pasaron por la terapia, durante su estancia fallecieron alrededor de 5.655, ¿sí? Un número considerable, si lo pueden ver. Y me di el proceso de hacer un cruce de las historias clínicas con el registro civil, con la ayuda del servicio de informática del hospital, y al corte del 29 de mayo del 2022, de esos 22.900 le restamos los fallecidos, teníamos 17.245 personas que estaban con vida en su momento. Perdón, Doc, no se está viendo lo que está hablando ahorita. No está viendo. Sí, no, esa parte no la puse, solamente es verbal. No, los números no los pude concluir. Pero como les decía, de los 17.000 pacientes que salieron vivos desde el año 2002 a agosto del 2021, el 40% de ellos ha fallecido. Es decir, 7.030 pacientes perdieron su vida al egreso de la terapia intensiva. ¿Qué les quiero decir con eso? Que 6 de cada 10 pacientes que han logrado salir con vida de la terapia intensiva siguen vivos. No tengo el análisis para decirles cuántos están vivos desde el año 2000 hacia acá, pero en números globales, el trabajo que ustedes realizan actualmente, con mucho más tecnología, con mucho más sapiencia, gracias a la parte docente que tienen ustedes en sus instalaciones, me refiero a los médicos que están rotando por ahí, así como a sus tutores, nos debe dejar satisfechos como unidad de que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, que obviamente lo que sucede después de la salida de la terapia no está en nuestras manos resolverle, pero que sí estamos siendo productivos, sí estamos dando ese rédito a la sociedad y estamos respondiendo al hospital. Y con eso quiero finalmente agradecerles a todos por haberme escuchado.
hay muchas cosas más, tengo muchas más fotos, videos. Tengo videos que el doctor Patito Rosero, si está aquí, no querrá que los enseñe porque son comprometedores. No, me refiero a las famosas chivas, donde salían en juicio y regresaban en la otra fase, en la fase del mono. Entonces, también tengo registrado por si a alguien le interesa en su momento conocer. De mi parte, les agradezco haberme escuchado estos minutos y quiero extender un abrazo y un agradecimiento nuevamente, doctora Ana Verita, doctora Miriam, Pablito, Pato, Bolívar, quienes en su momento fueron mis médicos tratantes y que gracias a ellos tengo una personalidad, tengo una visión y tengo una preparación. Fueron duros los momentos como médico residente que me tocó vivir, pero estoy muy agradecido con todos ellos por sus enseñanzas. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramos. Ha sido realmente, dicen, recordar, es volver a vivir, ha sido bastante intensa el recordar con estas fotografías. Está abierto el foro para quienes quieran comentar eh, sobre estos 50 años de la terapia intensiva. Les escuchamos a los que quieran comentar. No sé si alguien se anima, alguien quiere comentar algo. Hola, hola, ¿me escuchan? Doctor Guillito, sí, se le escucha bien. Hola, hola, querido Gabriel y todos los queridos amigos que están presentes. Me apena muchísimo no haber podido disfrutar de esta charla del doctor Edison desde el inicio, porque Gabriel tuvo la gentileza de avisarme minutos antes en los que yo estaba desbaratando la computadora y algo hice que se me fue el internet. Y yo no manejo mucho el internet por teléfono, estas reuniones, entonces he estado aquí ratos escuchando lo que ha tenido la bondad de Edison de reseñar, que siempre me sorprende con el contenido y con ese archivo que yo no sé de dónde se saca las fotografías y los videos que a veces son comprometedores y que volver a verlos realmente da mucha nostalgia, mucha alegría y hace recordar tiempos tan lindos que pasamos en el hospital. Yo viví hasta los 40 años de la unidad de nuestro querido Andrade Marín y ustedes están viviendo ahora los 50. Creo que el país ha cambiado poco en este tiempo y seguimos viviendo todos estos problemas que ya deberían superarse en algún momento con tanto destrozo y tanta agresión que de tiempo en tiempo nos vienen. En mi época me tocó vivir la agresión de la Revolución Ciudadana al Erario Nacional y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y fueron tiempos muy difíciles. Yo recuerdo que al doctor Raz le tocó vivir la agresión de Bucaram, porque fue en el Bucaramato cuando él comenzó a hacer un poco de cosas y de cambios en la unidad. En mi caso fue en tiempo de Correa. Ahora ustedes están en otra época. Pero creo que siempre hay que mantener la visión hacia adelante con un norte fijo y me ha dado mucha alegría ver todo lo que están haciendo ustedes, lo que han hecho en estos años y creo yo que una persona se siente satisfecha, lo que yo siempre les digo, cuando nosotros que pudimos haber hecho algo, poco, mucho, qué sé yo, se completa nuestra satisfacción y nuestro gusto cuando quienes han estado con nosotros nos superan. Y eso creo que es lo importante. Ustedes viven ahora una etapa diferente de los cuidados intensivos, una etapa mucho más tecnológica, mucho más electrónica, mucho más de otros medios que nosotros no los tuvimos. Solo quiero que se pongan a pensar en una cosa.
Bueno, yo viví todos los 50 años, los 40 años de la terapia. Y en el año 71, 72 que comenzó, no había tomógrafo. Acuérdense, los pacientes con trauma de cráneo, el único sitio que tenían en la seguridad social para hacer resueltos sus problemas era en la de Marín. Y lo que teníamos nosotros ahí era un ecógrafo que se veía y se medía la desviación de la línea media y según cómo se comporte la línea media con un eco transcraneal, se entraba a operar o se hacía una angiografía. Y la angiografía la hacíamos con pinchazo en la carótida. Imagínense ustedes lo que significaba en ese entonces un paciente traumatizado, agitado, pincharle la carótida para hacerle la angiografía y hacer una carrera de 3 o 4 personas poniendo y quitando placas para poder ver el recorrido del contraste, porque no había un seriógrafo. Entonces, ir al laboratorio a calibrar el gasómetro en el laboratorio central implicaba tomar 1 hora de tiempo en bajar las muestras de los 12 pacientes que habían en ese entonces, calibrar el gasómetro, hacer las gasometrías en la mañana y repetir el mismo procedimiento en la tarde. Ustedes van a ver que el lactato recién lo tuvimos nosotros por el año 2010, 2011, que pudimos conseguir los nuevos gasómetros. Pero en ese entonces nosotros manejábamos una regla de cálculo que no sé si ustedes la usaron alguna vez en el colegio. La regla de cálculo era lo que después terminaron siendo las calculadoras electrónicas. Ya son dispositivos de los museos, pero con una regla de cálculo para las gasometrías terminábamos sacando todo lo que era el exceso de base, el bicarbonato y todas las demás cosas. Porque los únicos parámetros que se miden, como ustedes saben, son pH, PO2 y CO2 y punto. Y el resto es todo calculado. Entonces nos tocaba calcular. Y hacer un gasto cardíaco era pues una cosa del otro mundo realmente. Y lo que se vive ahora, pues es un proceso doloroso, difícil, pero yo tengo la confianza de que esto va a ser transitorio, va a ser temporal, y que vamos a lograr nosotros como sociedad y ustedes como hospital y comunidad avanzar codo a codo con lo que pasa en otras partes del mundo. Y eso por una razón importante, porque creo que todos los que de una u otra manera hemos estado vinculados a la terapia, lo hemos hecho con un amor increíble, o sea, porque amamos nuestro servicio, porque amamos nuestro hospital. Y nos duele lo que ayer retuiteaba Gabriel diciendo que fueron a apedrear el Andrade Marín. Mientras ustedes están trabajando, había gente apedreando afuera, cosa que uno no lo puede entender. Pero uno tiene el hospital en el corazón y la unidad, de hecho, pues está obviamente en nuestra alma, en nuestro sentir. Me ha dado mucho gusto escucharle a Edison lo que he podido, porque hay algún material inédito que lo he revisado ahora penosamente en el teléfono, no lo distingo, claro, así es que no sé quiénes son los culpables de esas fotografías, pero es hermoso, porque en una parte que presentaba cuando se refería al servicio de neumología, yo me acuerdo que cambié mi fonendoscopio por el metro y un marcador. Y entonces yo me iba a revisar toda la construcción y siempre estaba llevando mi carpeta con un metro que yo llevaba para medir dónde ponía una cosa, dónde ponía otra cosa y tal. Y claro, habían otros intereses de por medio que ventajosamente no sucumbimos ante ellos y nos mantuvimos como debemos mantenernos siempre, honrando nuestros principios y honrando lo que es nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es realmente hermoso. Cuando la gente dice que la terapia debe ser un sitio muy estresante, muy terrible, muy difícil de estar, yo digo es que no han estado en las terapias como las nuestras, en las que ahí le veo al doctor Meléndez cuando nos mandábamos una guitarreada en media mañana, cuando el Nelson andaba loco por la cuestión de su eco, que creo que ya se dedicó solo al eco a tiempo completo,
cada uno tenía su afición, cada uno tenía su gusto y todos trabajábamos de la mano. Yo no recuerdo de conflictos mayores entre nosotros, salvo los habituales y los comunes, ¿no? Entonces, es hermoso saber que sigue ahí vivo ese espíritu, ese trabajo, y pues me ha dado mucho gusto verles a ustedes ahora. Les deseo lo mejor, sé que lo van a conseguir cuando las cosas se normalicen, que van a volver a tener los medicamentos que necesitan, a implementar la tecnología que hace falta implementar, a llenar esos vacíos que nosotros los viejos no los pudimos llenar en nuestro momento, y eso creo que es algo que nos hace felices. Reitero mi felicitación a Edison por su revisión de todo este tiempo tan bien documentada y por su cariño en sus palabras, porque yo lo único que he hecho a lo largo de mi vida es trasladar a los niveles correspondientes el sentir de quienes trabajábamos allí en el servicio. Solamente hubo un pequeño error en el sentido de que intentaron hacerme un sumario y que no prosperó. El sumario prosperó. El sumario prosperó y me sancionaron. Y me sancionaron porque les mandé a la punta de un cuerno al economista González y al economista Larrea, porque teniendo yo ya toda la unidad terminada, me dieron los médicos que se iban al San Francisco y luego me quitaron. Pero como lo que les dije no les gustó, me iniciaron un sumario. La doctora Chávez, que en paz descanse, me dijo: Guillermo, le voy a sancionar. Y dije: ¿y por qué me va a sancionar? Le voy a sancionar porque el Ramiro quiere su cabeza. Y si yo no le sanciono, le va a votar. Entonces le voy a sancionar. De tal manera que me sancionaron. Me sancionaron y me pusieron una amonestación verbal. Y esa es la mancha que tengo yo en mi expediente de 35 años en el Andrade Marín. Pero que es una mancha que me enorgullece, porque los dos están prófugos y nosotros estamos aquí dando la cara y siguiendo con todos ustedes, con el cariño y con la suerte que he tenido a lo largo de este tiempo, de que cuando ha habido algún familiar, amigo, me han dado una mano terrible. Pasó con mi hermano hace 2 años, pasó con mi consuegro hace unos meses, 3 meses, y pues yo sé que en donde mejor puede estar es donde están mis amigos que se dedican a trabajar en lo que les gusta y en lo que están. Y yo les agradezco muchísimo, les agradezco de corazón, les deseo lo mejor y que Dios les bendiga siempre a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Falconi. Gracias por esas palabras. Sabe que siempre ha sido para nosotros un ejemplo y esperamos todo el tiempo seguir adelante con ese ejemplo y tratando de sacar la terapia intensiva siempre adelante y con siempre que sea lo más importante para nosotros, sea nuestra casa, nuestra familia, como siempre se ha tratado de ser. No sé si alguien más quiera participar en el foro. Están abiertos los micrófonos para quienes gusten. Jamie. Te escuchamos, Jamie. Bueno, buenas tardes. Nada más que agradecer por la conferencia, agradecerle al doctor Ramos, también la presencia del doctor Falconi, por recordarnos todo lo que ha sido nuestra terapia intensiva. Y también se nos viene, creo que, a la mente bonitos recuerdos de todo lo que hemos vivido y cómo hemos crecido tanto como personas como profesionales en la terapia. Muchísimas gracias y pues estaremos ahí siempre para hacer que nuestra terapia siga siendo una de las mejores del país. Gracias a todos. Gracias, Jamie. ¿Alguien más que quiere intervenir? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Patito. Adelante. Buenas tardes a todos. Doctor Guillito, qué gusto poder escucharle y verle a los tiempos. Un abrazo, un saludo a la distancia a todos. Sí, realmente felicitarle a Edison. Hizo una muy buena recopilación de datos históricos y menos mal no puso algunos videos que, como los dijo, hubiéramos quedado probablemente algunos en posición adelantada
en una mala condición. Entonces, eso hay que agradecerle a Edison también. Felicitaciones. Quería saludar a mis seres mayores, como dicen, aprovechando que esto es histórico, doctora Anabelita, Pablo, Bolo, Miriam, que cuando yo llegué eran los que venían, como decir, todavía en la parte de residencia. La historia es larguísima. Cada uno va teniendo una visión parcial. Creo que por los años que llevo ahí también me ha permitido ver el antes, el actual, digamos, y el quizás un poco más de lo que seguirá ocurriendo en la unidad hasta que yo salga. Y bueno, hay muchos datos simpáticos, anécdotas, personas que quizás, no sé, a ratos no me conecté inmediatamente, y no sé si fueron nombrados como el doctor Salvador en un inicio, que también se integraba a la unidad. No sé, el doctor Guillito se acordará de sus compañeros, el Gato Gómez, el Genarito Cuesta, que marcó una historia en la unidad, que no tiene una alarma para entrar, pero él saludaba siempre con su frase célebre del "a vender", y ya entraba a la unidad. Y recordar cómo en un inicio también nuestra dolorosa fue la que nos unió. Muchos de los médicos que iniciaron la historia de la unidad fuimos gabrielinos, solo para decir el doctor Guillo Falconi, Genaro Cuesta, Galito Guerra, Jan Rad, y no sé si me estoy olvidando el Gatito Gómez. O sea, éramos muchos, y de hecho volvíamos a vivir algunas cuestiones que las teníamos en el colegio y en nuestra formación, otra vez en la unidad. Como también se acordó Edison, yo fui el último de los que entré en un concurso abierto en el colegio médico, y yo era el Benjamín, el último, el más joven. Ahora me molesta en la guardia Gabriel y me dice que ya soy el abuelito de la guardia, pero bueno, así es, el tiempo va pasando. También cuando uno está estresado en la unidad y pide los exámenes, estando ya ahora en el año 2022, una época muy importante, a veces tenemos problemas para tener un hematocrito al paso. Yo me acuerdo cuando nosotros mismos sacábamos las muestras y corríamos a la centrífuga y obteníamos el hematocrito en 5 minutos y teníamos el dato ahí. Entonces también va ahí otra parte de nuestra formación cuando hacíamos las valoraciones, pero siendo residentes, y llegábamos y les informábamos de la evolución del paciente a los médicos tratantes que permanecían en la unidad y que no salían habitualmente así. Bueno, habría tantas y tantas cosas que recordar. Las inauguraciones, porque también hubo eventos sociales. El doctor Yamil Maguad estuvo ahí en la primera inauguración de la terapia intensiva. Después otro evento cuando se inauguró la actual, y bueno, hemos vivido buenos y buenos momentos. El doctor Guillito le dio un toque final, y en el cual estamos ahora y podemos disfrutar en nuestra hermosa unidad. Las cosas han querido que lamentablemente por asuntos fuera de lo que podemos tener al alcance, no tengamos una unidad completa con tecnología y con todo lo que debería ser para poder manejar a los pacientes. No tenemos muchos insumos, no tenemos algo, y será parte de la historia seguramente con el paso de los tiempos. Agradecerles a todos porque cada uno va conformando la historia de la unidad, y agradecerles porque algo que probablemente siempre se ha unido a la unidad y ojalá permanezca siempre es esa solidaridad y esa amistad. Podemos tener alguna diferencia o algo, pero siempre hay algo que nos une y que sabemos que somos parte de una gran unidad, de la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias, y eso creo que es lo que quería expresarles. Muchas gracias, doctor Patito. ¿Desea alguien más? Bueno, buenas tardes con todos. Disculpe. ¿Sí me escuchan? Sí, bastante Bueno, bien. en primer lugar, agradeciéndote, Gabriel, por este encuentro muy propicio que estamos teniendo. De igual manera, pues saludarlo a nuestro querido doctor Guillermo Falconi, a nuestro doctor Ramos,
por esta remembranza que nos acaba pues de mostrar. Una remembranza que, créame, yo llevo en terapia intensiva desde el 2011 como médico residente, luego ya como médico de mucha nostalgia ver a mis doctores de poco a poco, pues nosotros también envejeciendo un poco más de años cada vez, con mucho más experiencia. Muchísimas gracias por habernos brindado todos estos recuerdos muy bonitos y haciendo un eco pues a mis compañeros que me han antecedido. Ojalá que vengan tiempos mucho mejores de los que estamos viviendo pues en estos momentos actuales. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes con todos. Es muy grato volver a verlos, al doctor Edison Ramos, al doctor Guillermo Falconi, grandes maestros que hemos tenido. Un abrazo enorme que aprovecho para enviarles y qué gusto verlos también. Y bueno, en realidad es grato ver de dónde, y muy importante saber de dónde venimos para proyectarnos hacia dónde queremos llegar y en realidad recordar todo ese esfuerzo, recordar todo lo que ustedes le brindaron a la UCI es lo que a nosotros nos marca la pauta de qué es lo que tenemos que hacer y el esfuerzo que tenemos que dar. Quererle tanto a la UCI como le quisieron ustedes para tratar de que sea, como lo decía el doctor Ramos, el cuidados intensivos insignes de la seguridad social. Agradecerles por todo lo que le dieron a la UCI y agradecerle al doctor Ramos por los bonitos recuerdos y doctores, una vez más, un fuerte abrazo. Gracias, Pepito. El doctor Bolívar Guevara, por favor. Gracias, Gabito. ¿Sí me escucha? Sí, doc. Ya. Bueno, felicitaciones por organizar este encuentro en este evento en donde hablamos de la historia de la terapia intensiva del Hospital Andrade Marín. Como el doctor Falconi ya lo dijo y Edson también, cumplimos 50 años ya y ha sido una historia muy bonita, donde se han marcado muchos hitos. Realmente enumerar personas a veces uno puede cometer o omitir el nombre de una persona, pero creo que están las personas que han puesto verdaderos hitos en la terapia intensiva. Solamente lo que yo quería un poquito, felicitaciones también al doctor Ramos, porque ha hecho realmente una hora, ha hecho un gran resumen de la trayectoria de lo que es la terapia intensiva. Y también, o sea, digamos, es importante destacar la actividad docente que tiene nuestra unidad. Antes no había especialidades en el país, realmente hacer una especialidad no había, los escasos posgrados que habían eran plazas muy pocas, al igual que está sucediendo ahora. La especialidad de cuidados intensivos no había. Entonces, para esa época, para el año 89, 87, 88, el Colegio Médico hizo una gran jornada a través de la Federación Médica de hacer las famosas residencias docentes asistenciales, de las cuales muchos de nosotros somos beneficiarios de eso, y nosotros obtuvimos el título de especialidad después de hacer una residencia docente asistencial. Posteriormente se logró el aval de la Universidad de San Francisco de Quito y desde el año 2000 hasta el año 2014 se hicieron los posgrados de terapia intensiva, ya con aval académico, y un posgrado de donde muchos de ustedes realmente es un orgullo haberlos tenido como realmente cursantes de ese posgrado porque son profesionales de muy altas cualidades profesionales y humanas. Y siempre la terapia intensiva de la Andrade Marín se ha caracterizado por esa vocación docente. Dado eso es que tenemos rotantes de varias especialidades, no solamente de terapia intensiva, sino de medicina interna y de muchas otras especialidades. Solamente quería hacer eso, volverles a todos a felicitar, a decir que la historia de nuestro hospital y de particularmente nuestra de terapia intensiva es muy grande, que nuestro presente también es muy grande. Todos y cada uno de nosotros contribuimos a eso y eso nos da mucha fortaleza para proyectarnos al futuro y buscar siempre unos mejores días. Nada más de eso, Gabito. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo a todos los compañeros y al doctor Guillermo Falconi. Muchas gracias, doctor Bolito. Listo, pues
Si no hay alguien más que quiera intervenir, pues les quería agradecer a todos por la presencia, por las palabras dichas, especialmente al doctor Ison Ramos por preparar la exposición, al doctor Falconi por participar. Perdón nuevamente por, por hacerlo tan rápidamente, la invitación en tan corto tiempo, pero en fin, ha salido muy bien. Yo creo que todos estamos conscientes de dónde venimos y queremos ir hacia un futuro mucho mejor. Y esperando que siempre las palabras que se han repetido acá se vuelvan a hacer realidad, que seamos una unidad y que seamos una familia. Creo que es el sueño más importante para nosotros, es el lugar donde pasamos muchísimas horas y tenemos que estar juntos y luchar porque nuestra terapia sea más unida, sea una familia y que nuestros pacientes sean nuestra razón de ser y salgamos todos bien de los problemas y que a futuro seamos siempre los mejores. Nada más, muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima reunión. Buena tarde para todos.